obviamente, si hablamos de lenguas en contacto, en plural, es porque hay varias. Y eso debemos tenerlo siempre presente. En la Edad Media, voy a hacer una especie de recorrido para poder situarnos. En la Edad Media, de hecho, el reino de Aragón es considerado y se denomina así como un mosaico lingüístico. Hablamos en grandes rasgos, de un aragonés medieval, que sería la lengua de la mayor parte de la población. También es lengua de cancillería, es decir, es la lengua habitual de una gran parte de la población a lo largo de la Edad Media. También tenemos otra lengua romance, que es el catalán, que es en lengua de contacto, es decir, porque tenemos contactos lingüísticos, pero también es la lengua materna de algunas regiones orientales, como lo sigue siendo hoy en día. Y también es lengua de la cancillería. No podemos olvidarnos también del castellano como lengua de contacto, porque obviamente las personas nos movemos, hacemos contactos, aunque es comerciales, económicos, sociales. Entonces la lengua de Castilla también hace contacto con Aragón, por lo tanto hay intercambios mutuos, sobre todo como es lógico en el sur y en el sureste. También en esta época tenemos que no olvidar lenguas de cultura, como es el latín, usada en ciertos ámbitos, sobre todo para ciertas tradiciones discursivas, y también es lengua de cancillería, o sea, es lengua de comunicación. Y después podemos hablar de otras variedades, por ejemplo, árabe, hebreo, occitano, de las que aquí no trataremos, no hablamos tanto, porque se dan, por ejemplo, en las zonas de las riberas del Ebro, los afluentes, y también por ejemplo, el árabe y el hebreo son un vehículo, de interesante producción literaria. Y, por ejemplo, el occitano es una lengua también más abundante en el norte, no tenemos sus contactos en el sur por la propia frontera, por propio contacto directo lingüístico. Quiero comenzar entonces hablando de que realmente en la Edad Media, en la mayor parte de Aragón, se habla la lengua de comunicación habitual es aragonés medieval. Es la lengua que como decía, desde la transformación del latín vulgar y hasta más o menos el siglo XV, es la lengua de comunicación habitual de la población. ¿Por qué siglo XV? Porque es cuando se acelera, digamos, la castellanización de la mayor parte del reino de Aragón. Es un proceso, esta castellanización, que ya se venía dando anteriormente, pero que en este siglo XV, por diversos motivos, se acelera. Digo mayor parte de Aragón porque ya sabéis que ese aragonés se mantiene en la parte norte, en lo que es la parte norte de Huesca hasta el día de hoy, con las hablas vivas aragonesas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Les pongo un poco en contexto. ¿Qué debemos tener en cuenta hablando de ese aragonés, hablando de ese contacto, de esas lenguas en el reino de Aragón en la Edad Media? Tenemos que tener en cuenta que este romance aragonés se origina en los valles pirenaicos, donde la invasión musulmana no llega, digamos que se queda ahí reducido, y que en el siglo XII, mientras se van produciendo la conquista cristiana a los musulmanes de esos territorios, desde el siglo XII y en adelante, digamos que va bajando, los pobladores, a la vez que van repoblando, se van conquistando estas tierras centrales y meridionales. Entonces estas tierras se repueblan sobre todo con gentes venidas del reino de Aragón y con ellos traen su lengua. Por lo tanto, digamos que la lengua se va deslizando hacia el sur. Pero no solamente son aragoneses, sino que estas tierras se repueblan con gentes llegadas de Castilla, de Navarra, de Cataluña, de otros lugares, lo que origina, como vamos a ver ahora, lo que se llama una coenización, una nivelación de variantes. Esto significa que muchos de los rasgos más propiamente aragoneses, que son los que se mantienen en el norte, a medida que van tirando hacia el sur, a veces ciertos localismos, ciertos rasgos se van perdiendo, se van nivelando, los rasgos más propios a veces se nivelan. Entonces, nunca fue lo mismo la lengua que se habló en el norte del reino que, por ejemplo, la que llegó al sur. Es igual que si, por ponerles un ejemplo moderno, es igual que no hablamos ahora el mismo castellano en español aquí en Aragón que en Cádiz, por ejemplo. Simplemente eso, debemos tener en cuenta que hay variación interna en la lengua, que no era homogénea, pero igual que sucede hoy en día. Este proceso de población, este proceso de coiniciación de esa lengua que, digamos, va bajando o va tirando hacia el sur y se va llenando de elementos externos, también es lo que hace que hoy en día tengamos la denominada Franja de Aragón, es decir, que tengamos, aquí les he puesto un mapa extraído de Martín Zorraquino y de Guita Utrilla,
que se ven las zonas, digamos, de habla, en la actualidad, de habla castellana, las zonas todavía de hablas aragonesas y las zonas de habla catalana y de lo que se llama a veces zonas de transición. Esto hace, como decía, esas poblaciones, esas repoblaciones, originan esta frontera lingüística. Mientras los repobladores de las zonas en las que actualmente se habla, me voy a referir específicamente aquí, al Bajo Aragón, que es la zona que nos interesa, mientras las zonas que hablan actualmente castellano, anteriormente aragonés, se repoblaron mayoritariamente con aragoneses, estas zonas se repoblaron mayoritariamente con catalanes. De ahí esa frontera lingüística que tenemos hoy en día. Es simplemente un hecho por repoblación que ya menciona Alvar en el siglo XX. Entonces, lo que resulta curioso, incluso también como se ve hoy en día, es que esa frontera lingüística que se origina en el norte de Aragón tiene unas isoglosas, es decir, unas líneas marcadas, o sea, unas líneas como digamos muy fluidas entre ellas, mientras que la frontera que se originó aquí en esta zona del Bajo Aragón, las isoglosas son muy marcadas, son muy fijas, mientras que un pueblo, pasamos de un pueblo a otro, un pueblo en el que se hablaba aragonés, en la actualidad español, castellano, y en su momento, y en el siguiente pueblo ya se habla catalán. En el norte no sucede eso, en el norte digamos que aparecen más entremezcladas, es una distinción un tanto curiosa. Entonces partimos de la idea de que los hablantes de la Edad Media tienen una conciencia lingüística, o sea, son conscientes de la lengua que hablan y que hay una diferencia muy clara entre aragonés, castellano y catalán, y obviamente el latín. O el latín ya depende, a veces hablamos de latín un tanto macarrónico, pero bueno, latín sí que tienen esa conciencia lingüística, son lenguas diferentes. Por ejemplo, he decidido mostrarles algún ejemplo. En la primera crónica general de España, de Alfonso X el Sabio, se dice claramente, dice, reinó en pos su hermano don Alfonso, al que llamaron allá en su aragonés el batallador. Es decir, hay una clara conciencia lingüística, no solamente de reinos, sino de lenguas históricamente diferenciadas. Aún les he puesto algún ejemplo más, que son ejemplos, digamos, bien conocidos, muy abundantemente citados. En este acuerdo aduanero entre el Reino de Aragón con Martín el Humano y Castilla con Juan II, a principios del XV se dice claramente: es concordado que de los dichos capítulos, tractos y concordias se hagan 2 cartas. La una escrita en lengua aragonés, la otra en lengua castellana, y que ambas las dichas cartas sean firmadas de los nombres del dicho señor rey de Aragón y de los dichos embajadores, designadas por notario público, y que la carta escrita en aragonés quede al dicho señor rey de Aragón y la otra escrita en castellano, lleven los dichos embajadores para el dicho señor rey de Castilla. ¿Qué significa? Que muchas veces, bueno, esto es un ejemplo por el que se ve que muchas veces, dependiendo de a dónde iba la documentación o iban los textos, se redactaban en una lengua o se redactaban en otra. Si esa copia se quedaba para el Reino de Castilla, se redactaba en castellano; si iba para el Reino de Aragón o la corona, se redacta en este caso en aragonés o en otras lenguas, como veremos más adelante. Incluso aquí después os traigo un ejemplo más, en latín también, al final el latín es lengua para todos, entonces también se redactaban en latín. Entonces vemos una convivencia, digo siempre, entre estas 3 lenguas que van a ser aragonés, catalán y latín, que son las que realmente conviven más en toda la corona de Aragón, en el Reino de Aragón en concreto, y que también vamos a ver aquí específicamente en esta zona de Alcañiz y alrededores. Es una convivencia, de verdad, es una convivencia de lenguas que se ve claramente, por ejemplo, en la Cancillería, es decir, en los documentos emanados de rey, para decirlo así de general, en las que podemos ver que hay una variedad alta, que es una high variation. Estos son términos de sociolingüística, es decir, de cómo se ve el mundo, para las lenguas y sus hablantes. Es decir, una variedad alta, es decir, una lengua de cultura, que es el latín, digamos, la lengua de comunicación formal. No es una lengua en la que se comunicarán habitualmente de tú a tú los vecinos, pero sí utilizada en ciertos ámbitos, como podría ser, como digo, la Cancillería o en documentos notariales. Y por otra parte,
dos lenguas vernáculas, dos lenguas romances, como son el aragonés y el catalán, que son las low variation, las variedades bajas. Con esto no significa que estuvieran peor vistas, porque se llamen low, porque se llamen bajas o porque se llamen altas, para nada, son simplemente utilizadas en distintos ámbitos. Mientras el latín se reserva para ciertas tradiciones discursivas, digamos, de unos ciertos círculos cerrados, como puede ser la iglesia, como puede ser a lo mejor en algunos ámbitos también incluso de cancillería, documentación notarial. Las low variation se utilizan para la comunicación más habitual y todo eso se va mezclando. Hoy en día tenemos muchos casos en el mundo de este tipo de high variation y low variation, variedades altas y variedades bajas. Es decir, es muy habitual quizá encontrar una lengua que se utiliza, por ejemplo, para la escuela, mientras que después en casa se utiliza otro tipo de lengua. Por ejemplo, con el árabe se ve claramente, hay una lengua que es el árabe coránico, mientras que después hay un árabe dialectal que son las que se utilizan en el tú a tú, en el día a día. Si no se escucha bien, decídmelo, que voy a hablar un poco más alto. Sí, no, por favor, sube un poco. ¿Subo el volumen? Sí. Ya estoy acostumbrada ya. Entonces hablamos si no me lo vuelven a decir, de un multilingüismo real en el Reino de Aragón. ¿Dónde se ve esto? Por ejemplo, se ve en las cartas de los reyes de Aragón. Es muy interesante ver las epístolas que se enviaban. Los reyes vienen a nobles, vienen a otros reyes, vienen a los papas, vienen a familiares, a sus hijos, a sus primos. Se ve muy claramente ese multilingüismo. Aquí solamente, como me quiero centrar en el caso de Alcañiz, solamente les voy a traer algunos ejemplos que son curiosos. Por ejemplo, en el 1327 hay muchísimos más. En 1327 Jaime II se dirige en latín a los jurados de Zaragoza. Pero en el 1390 Juan I escribe una carta en aragonés al arzobispo de Zaragoza. En Pedro IV normalmente en su juventud, cuando es más joven, suele redactar sus cartas en aragonés, pero cuando va pasando a la madurez pasa a redactarlas en catalán, más independientemente de sus destinatarios, sino por él mismo. Y, por ejemplo, en 1490 Martín I se dirige al merino de Zaragoza, y lo hace en catalán. Es decir, a veces, dependiendo del destinatario, dependiendo de la situación comunicativa, dependiendo de varias cosas, se comunican en distintas lenguas. ¿Por qué? Porque realmente la Cancillería es multilingüe, porque la Cancillería tiene, por norma, conocer esas tres lenguas. También lo sabemos porque hay traducciones específicas de muchos textos o de varios textos que conservamos a las tres lenguas. Normalmente se redactan en latín, que es la lengua de la oficialidad, como les decía, esa high variation, y después se pasan a redactar a las dos lenguas, tanto al aragonés como al catalán. Por ejemplo, las ordinaciones de Pedro IV el Ceremonioso tienen un valor histórico en el que no me voy a meter, además hay expertos en la sala que lo podrán decir muchísimo mejor que yo. Por ejemplo, allí tiene una imagen del Códice de Sádaba, que es el que se conserva en aragonés, que es un documento muy lujoso, muy bonito del rey Pedro IV. Lo que quería era que una vez redactados en latín, que se difundieran, que se quedaran uno en el Reino de Aragón, otro en Barcelona y otro en Valencia. Entonces, el que iba para Aragón se redactó en aragonés, mientras que los que iban para Valencia y para Barcelona se redactaban en catalán. Y también, por ejemplo, la Crónica Real, también de un valor histórico muy importante, o también llamada Crónica de San Juan de la Peña, también fue escrita en latín y también en aragonés y en catalán. Es decir, vemos un claro multilingüismo dentro de lo que es la Cancillería, los rasgos, la parte más formal, digamos, la redacción más formal de la lengua en Aragón en la Edad Media. Y también vemos una convivencia de códigos muy interesante en los libros de cuentas de la Bailía General de Aragón. Los libros de cuentas, no me quiero extender mucho en esto, y les voy a mostrar una imagen mejor. Aquí tenemos una página del libro de cuentas de la Bailía de... Esta es lo que se veía muy bien, he puesto la de Daroca, pero bueno, también hay bailías como las bailías locales. En la que los libros de cuentas simplemente dan cuenta de algunas transacciones que se llevan a cabo siempre entre el rey y los distintos lugares, en el caso de la bailía en general.
es muy interesante. ¿Por qué? Por lo que se ve aquí, el cuerpo central está escrito en aragonés, redactado por esa oficina, en este caso de los bailes, también de los merinos. Y las anotaciones al margen están redactadas en catalán. ¿Por qué? Porque después, cuando se hace esa revisión de las cuentas, se hace frente al maestre racional, que está asentado en Barcelona. Entonces se hace con su oficina. Entonces ahí también se ve claramente un trilingüismo por parte de las personas que forman parte de la oficina. ¿Por qué? Porque mientras la oficina del baile se redacta en aragonés, allí lo leen en la oficina del maestre racional, se lee en aragonés y se responde, se hacen oraciones en catalán. Incluso dudas, se escribe al final, dudas sobre las cuentas y se hacen en catalán. Y después incluso responde el propio baile responde a esas dudas. Pues si tienes estas dudas, consulta este documento. Es decir, hay referencias en todo momento hacia documentos escritos en aragonés y en catalán. Interesante también, aparecen partes redactadas en latín. ¿Qué partes? Pues las partes, digamos, que corresponden a esa, como decía antes, high variation, a esa variedad alta. Por ejemplo, cartas que se transcriben tal cual de los reyes. Por ejemplo, el nombramiento del cargo del baile. Pues esa carta se copia íntegramente aquí en latín. Es decir, vemos esa convivencia de las tres lenguas. Pero claro, si nos vamos a centrar ya en después de haberles puesto un poco en contexto para demostrarles que realmente Aragón era una realidad multilingüe, era un mosaico lingüístico de verdad, vamos, claro, a la zona de Alcañiz y toda su zona de influencia, mucho más digamos que el contacto de lenguas se va a ver mucho más por la propia frontera lingüística. Y vamos a ver ahora, les quiero mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, habitualmente los notarios de esta zona eran competentes en ambas lenguas, obviamente también en latín, pero eran competentes. De hecho, Maite Moret y Javier Giralt, en un estudio bastante reciente, advierten que desde más o menos por en la Baja Edad Media, era obligatorio que los notarios conocieran las tres lenguas. Por mandato real debían conocer las tres lenguas. También en documentación notarial se transcribe directamente en la lengua que habla cada interviniente. Y ahora les voy a mostrar ese ejemplo. Hay un ejemplo muy, muy bonito, estudiado por la profesora Forcañellas, en la que, es que ya lo siento la calidad, no se ve mucho mejor, es un pergamino, es una carta de presentación ante Pedro Delgado de Luna, que es el justicia de Alcañiz, por el concejo de Calaceite. Como la fecha es 1338-1339, entonces lo que en este pergamino es lo que se ve, redacta un notario. El notario hace de lo que está pasando ahí. Por decírselo de manera bastante coloquial, el concejo de Alcañiz cree que hay un perjuicio contra ellos, que se les han puesto ciertas penas que ellos creen que no deberían pagar, no se les deberían poner dichas penas, porque tiene una carta de exención por parte del rey, de Pedro IV. ¿Qué se hace? Entonces, ¿qué hace el notario? Que es Bernat Galís, que es notario público de Alcañiz. Da cuenta de lo que está pasando, da cuenta de lo que pasa en ese momento. Es decir, llegan los del concejo de Calaceite y, de hecho, redacta la intervención de ese concejo de Calaceite y lo hace en catalán, porque así lo hacen los hablantes en ese momento. Sin embargo, cuando vuelve a intervenir, lo pongo aquí, es decir, reproduce esas palabras del concejo de Calaceite, en concreto de Arnau Capeller. Cuando se transcribe la carta del rey Pedro, en esa que se ve la extensión que tiene ese concejo, se redacta en latín, porque es así como se redacta el original. Cuando el notario reproduce las palabras de los representantes de Alcañiz, la contestación de esos representantes de Alcañiz lo hace en aragonés. Y de nuevo, cuando vuelve a comparecer el procurador de Calaceite ante los representantes de Alcañiz, se vuelve a emplear el aragonés. En este caso, por ejemplo, la investigadora Forcañellas lo que dice es que es muy probable, si está reproduciendo esa forma, es que el mismo procurador de Calaceite se comunicara en aragonés hacia
hacia esta representación de Alcañiz. Y se representa claramente aquí, no lo podemos ahora mismo leer, está transcrito, cómo se va pasando de una lengua a otra. En este caso no se dice, se habla en aragonés, se habla en catalán, simplemente va reproduciendo las palabras y el notario, como he dicho antes, es notario público de Alcañiz. Es decir, no hay ningún problema, se ve claramente la mezcla, la convivencia de las tres lenguas. Y también, aparte de estos, digamos, que se ve claramente la división entre lenguas, es obvio que también vamos a tener transferencias y contactos visibles de una lengua a otra en diversos tipos de documentación, por el mismo hecho de frontera lingüística. Les voy a poner, he querido mostrarles en este caso, dos ejemplos, vamos a contrastar dos ejemplos. Vamos a ver uno de la Baja Edad Media y después lo vamos a ver comparado con otro texto de principios del siglo XVII, únicamente para que vean una cosa que les quiero marcar, y no les voy a decir mucho más porque la vamos a ver rápidamente. En este caso, para la Baja Edad Media, he seleccionado unos documentos que se conservan aquí en el archivo de Alcañiz, que son unos protocolos notariales del notario Salvador de Aguas, de 1450. Estas son las fotografías, pues está redactado, y por eso he señalado algunas cositas en rojo, está redactado en aragonés. Lo que les he marcado en rojo son elementos para que ustedes puedan focalizar la vista y me crean cuando les diga que eso es aragonés. Ítem 4 cuillares de fierro, 4 cucharas de hierro, ítem hueito, el segundo, dotzenas de formas, hueito ese 8, esa forma 8, o ítem 3 cuitiellos del tallar, cuitiellos, cuchillos de tallar, cortar. Les he señalado algunas formas específicamente aragonesas que se ven. O también, por ejemplo, la grafía NY, la primera pone años, ANYOS, aquí pone señor, con esa SENYOR. La grafía NY, es decir, la forma de escribir esa palatal ñe, así es muy habitual en documentación aragonesa, también en catalán, pero es propiamente aragonesa. O doble N, NNY, o incluso YNN. Son distintas formas de representarlo, pero es de las más habituales, NY, para el aragonés. Aquí vemos también otras formas, también plenamente aragonesas, como es, que ahí pone muller. Yo creo que a veces me tendrán que creer, pero bueno, pueden hacer un ejercicio a ver si distinguen la forma de redactar medieval. Aquí pone deliberadament, plenariament, también esa apócope de E final, es decir, esa caída de la E deliberadament en lugar de deliberadamente, plenariament en lugar de plenariamente. Esa apócope es característica del aragonés. También del catalán. Aquí hay un clamada, que significa llamada, el tollet, con ese sufijo tan característico de esta zona y en general del aragonés. También otra apócope pone trots, es decir, un trozo, aquí ha caído la O final. Y aquí un topónimo que es clamada lotol, con este artículo lo, que realmente sí que era característico en el aragonés, como el aragonés del norte, ese que a veces no llegó tanto al sur, entonces aquí no es tan habitual. Sin embargo, sí que en catalán. Aquí yo quiero que vean que hay alguna mezcla y que hay una posible, a veces, variedad, en el sentido de que hay coincidencias lingüísticas. Y esto es algo en lo que me voy a centrar. Hay coincidencias lingüísticas entre aragonés medieval y catalán medieval. En concreto, podemos hablar de, esta ya las he extraído, de algunas influencias lingüísticas catalanas en esa documentación notarial. Aquí, igual que antes les he mostrado que hay ciertas coincidencias lingüísticas, hay algunas cuestiones que sí podemos decir que se adscriben a una influencia de catalán por contacto lingüístico. Como esa, por ejemplo, en rasgos gráficos, esa NY para la N final, como el mosen o el mosen, con esa moseñ, NY, o también la doble L para L, terzanel, pincel, gonela. No sería un gonella, sino gonela. También rasgos fonético-fonológicos, es decir, de pronunciación. Vemos una pérdida de N al final, como en bendición en lugar de bendición. En algunas ausencias de dictongos en conto por cuenta o pliego por pliego.
o también algunas vocalizaciones de unos grupos latinos, como puede ser deu por 10 o grimeu, que es una gramalla. También algunos numerales, como son el 60 o el 80, en lugar de, porque en aragonés sería 80, como hemos visto antes por ese weight. O un seseo en ese safranar, que es un campo donde se cultiva azafrán. Son rasgos que no se ven en grandes cantidades, pero sí a veces sueltos, por ejemplo, en esas formas de topónimos, safranar. ¿Por qué? Pues porque es posible que cuando hace referencia a un safranar estuviera que el campo fuera, estuviera en una zona en las que en esos pueblos en los que se hablaba catalán. O también esos rasgos morfosintácticos, por ejemplo, el título de respeto en el lugar de don, en Sorolla, don Sorolla, el señor Sorolla. ¿Por qué? Porque probablemente el señor Sorolla fuera de procedencia catalana. O algunos plurales, como plates, no de platos, censes, cullares, por cucharas, o pas en lugar de pares, dos, tudores en lugar de tutores, curados, o panitzás, como panizares. O léxico, es decir, palabras, como de vallante, os mateix, una todonera, que sería el sitio donde se meten los todons, las palomas, o el olmar. Es decir, no son elementos ciertamente profusos, pero sí que se pueden ver algunos, simplemente porque al final un notario, en estos protocolos notariales, lo que está dando cuenta es de lo que te sucede en Alcañices y alrededores, entonces plasma la realidad de lo que tiene a su alrededor. Entonces vemos que hay una lengua principal, que es el aragonés medieval, ese cuerpo central, también una lengua de contacto, como es el catalán. También vemos que hay rasgos comunes a ambas lenguas, ya está. Y también es curioso que no se aprecien casi rasgos castellanizadores. Sin embargo, ahora pasamos, por ejemplo, les quiero poner este ejemplo del principio del siglo XVII con una concordia, una concordia que se redacta, o sea, que afecta a lo que era la villa de Alcañiz y a los entonces llamaban barrios o aldeas, La Codoñera, Valjunquera y Valdealgorfa, y en algunos aspectos Torrecilla también. La imagen que siempre que pongo, las imágenes que pongo tienen que ver con lo que cuento. Esta es la imagen de la portada de una de las copias de la Concordia, que se conservan en Valdealgorfa. No me voy a detener mucho, pero únicamente les he puesto un fragmentito de la Concordia. Es Concordia, sí, con corazón. Es simplemente el momento en el que habían llegado a un pulso, digamos, entre la villa y las aldeas. Había problemas y con esta concordia lo que hacen es solucionar ciertos aspectos de la vida diaria, como donde había cada vecino donde tenía que ir a moler, a qué molino tenía que ir a moler, o cuándo podía entrar a vender vinos a Alcañiz, o cuándo podía cortar pinos del monte común. Ese tipo de cuestiones que afectaban a la villa y a las aldeas. Pero ahí no me voy a meter, a mí lo que me interesa que vean aquí es en qué lengua está redactado. Y es que en este caso ya, principios del siglo XVII, es castellano. Se ha producido la castellanización de Aragón, por lo tanto tenemos un documento escrito plenamente en castellano aquí en el Bajo Aragón. Y apreciamos ciertos catalanismos léxicos, como rabaza, una cepa o leño, y setol, como el charco, el caulevador o cauleta, que es el que da fianza, o la propia fianza, frau por fraude, una gruenza, que es una tolva, el barranco de Empere, donde el antropónimo con el título, o el tozal de lo Judada o el tozal del Giri. Y lo que podemos ver también es algunas coincidencias lingüísticas, de nuevo, aunque se redacte en castellano, vemos algunos aspectos lingüísticos que son coincidencias entre aragonés y catalán, como puede ser el sufijo por excelencia, ete o et, por ejemplo, en maset o un pocet, así escritos, o en el plano sintáctico, unas formas que es que se avise, por ejemplo, que se avise estatuariamente y desaforada, cuando en castellano lo habitual es al revés, que se avise estatuaria y desaforadamente. Es verdad que en aragonés medieval, en catalán medieval, lo habitual es hacerlo al revés. O este participio de presente, como molino andante y moviente. Eso es un participio de presente activo derivado del latín que se mantiene, que es característico del aragonés, del medieval y también del catalán. Movimiento, es decir, que tienen, los que tienen. Y en el plano léxico también, o sea, decir, algunas palabras, algunos vocablos coincidentes, como son rengla,
es una fila, o el mas y masada, cremat por quemado, el bistraer, que es anticipar dinero, los composadores, que son una especie de bandoleros, amprío, lo que se toma prestado, o esos títulos que seguro que a usted a lo mejor les suenan o conocen, como micer o el mosén, que hemos dicho antes. Antes reservado, era un título general, bastante general también para caballeros, y parece que en la actualidad se ha quedado solamente para gente relacionada con la Iglesia. En este caso podemos ver que la lengua principal es el castellano, pero que hay un aragonés como lengua de sustrato, es decir, una lengua que está por debajo, una lengua que todavía vive en ciertos aspectos, sobre todo en el léxico, que es donde más se mantiene. Hay una lengua de contacto, como puede ser el catalán, lo que a veces es muy complicado, y como digo, pongo ahí al final, es muy complicado, o a veces si no imposible, dirimir o descubrir a qué realmente variedad corresponde. Hay una solución que puede ser coincidente. ¿A qué corresponde aragonés o catalán? Cualquiera de las dos. A cualquiera de las dos simplemente porque es coincidente, porque son coincidencias lingüísticas. Son rasgos habituales de las dos. Puede ser por el sustrato o puede ser por el contacto. Con esto ya termino, porque así dejo espacio para después si quieren hablar. Que la convivencia de lenguas siempre ha sido visible. También que los contactos lingüísticos en el Bajo Aragón han sido y son inevitables por zona de frontera lingüística. Y también creo, a lo mejor no me he centrado mucho, pero en la relevancia que tiene el mantenimiento del aragonés medieval para que haya más contactos o menos. Porque hemos podido ver que en el protocolo notarial que les he enseñado, ese bajo medieval, tiene muchos más, digamos, formas que pueden adscribirse al catalán. ¿Por qué? Porque el aragonés medieval y el catalán medieval eran ciertamente parecidos. Se parecían bastante. No quiere decir que fueran iguales, ni mucho menos, hemos visto que son lenguas totalmente diferentes, pero sí que tienen aspectos en común. Por lo tanto, mientras se mantiene el aragonés vivo, los contactos son más profusos, hay más contactos, se ve más claramente. Mientras que en el momento en el que se produce la castellanización, cuando ya hablamos de un castellano, es una lengua más alejada del catalán, por lo tanto, después los contactos son más escasos. La Concordia es un documento bastante largo. Sin embargo, ya han podido ver que los catalanismos son ciertamente escasos, son los que les he mostrado, son escasos. Y eso que la Concordia trata de pueblos que son catalanohablantes. Entonces, quería mostrar esa relevancia que tuvo la castellanización de Aragón para que no haya tantas transferencias lingüísticas, por así decirlo. Y también, claro, que en la actualidad se producen contactos e interferencias en ambas direcciones, de un lado para otro y del otro para uno. Les animo a pensar, sin hacer ahora, no hacer esa reflexión, pero les animo a pensar a ustedes por dentro, si utilizan, por ejemplo, si ustedes piensan que utilizan en algún momento alguna expresión o alguna palabra, sobre todo en ese léxico, que procede al final por contacto lingüístico con los pueblos vecinos. Así que sin más, y con esto termino, muchas gracias.